Es la ruta estrella del país y está de aniversario. Los servicios de alta velocidad entre Barcelona y Madrid cumplen 15 años y te cuento los detalles y lo que está por venir en este vídeo. Fue un hito para España, por fin, tras muchos años de obras, retrasos e imprevistos, los trenes de alta velocidad unían ininterrumpidamente y a máxima velocidad las dos ciudades más importantes, pobladas y que más PIB generan en apenas 2 horas y media en los servicios más directos, siendo una de las rutas de alta velocidad más rápidas del mundo y convirtiéndose con facilidad en la más utilizada con diferencia del país y siendo capaz de lograr algo por lo que no todos apostaban: adelantar a los servicios aéreos y el tan asentado puente aéreo. Fue un 20 de febrero de 2008 cuando empezaron los tan esperados servicios comerciales entre Madrid y Barcelona de alta velocidad, con un tiempo de viaje de 2 horas y 38 minutos en ese momento, lográndose completar una relación ferroviaria que se había iniciado entre Madrid, Calatayud, Zaragoza y Lleida, y con posterioridad a Camp de Tarragona, y que no sería más que otro eslabón más en una gran cadena que desembocaría en la frontera francesa pocos años después, sumando nuevos hitos y escalones con el paso de los años, y que ahora, con la llegada de la competencia ferroviaria, está logrando no solo mejores cifras de viajeros, récord de frecuencias diarias, sino también un menor precio medio y suelo de los billetes, el gran lunar que siempre ha tenido esta ruta y los servicios de alta velocidad en este país. Los más de 140 millones de viajeros logrados en esos años atestiguan el éxito de esta ruta, que claramente irá a más en los próximos años, lo que ha permitido evitar la emisión a la atmósfera de 4,7 millones de toneladas de CO2, detalle hoy en día más importante que nunca. Unos servicios que, recordemos, llegaron con bastantes problemas y retrasos en sus fases de obras, alguno más que sonado como el hundimiento de parte de la vía ya en las proximidades de la estación barcelonesa de Sants, que retrasó varios meses la llegada de los esperados servicios y reabrió los miedos a estos hundimientos pocos años después de lo ocurrido en el barrio barcelonés del Carmel, pero que finalmente acabó en buen puerto. En cuanto a la estación barcelonesa de Sants, se amplió y modernizó ligeramente para la llegada de estos nuevos esperados servicios ferroviarios, tanto en vías como en algunos detalles del edificio de viajeros. Si bien 15 años después y tras varios intentos de renovación profunda, sigue a la espera de esta gran actuación que la sitúa a la altura de lo que se merece en todos los sentidos, y hace poco se aprobaba el proyecto de reforma de la misma, así como el entorno de la estación y plazas aledañas sumamente antiestéticos y poco prácticos, y que os conté muy detalladamente en otro vídeo del canal. Recordemos que la oferta inicial fue de 17 frecuencias por sentido entre Madrid y Barcelona, una oferta que progresivamente se iría incrementando como consecuencia de la demanda hasta alcanzar las 54 circulaciones diarias, reduciéndose también algo los tiempos de viaje, que en la actualidad se concretan en 2 horas y 30 minutos para los trenes directos que no hacen ninguna parada intermedia y que circundan Lleida y Zaragoza, mientras que la capital maña quedaba prácticamente equidistante de Madrid y Barcelona en torno a hora y media. Otra de las claves estos años ha sido la llegada de las marcas privadas, primero Ouigo, la empresa low cost francesa, y luego Aplo, la filial de bajo coste de Renfe, y más recientemente la privada italo-española Irio, lográndose así que la oferta de trenes y plazas se haya disparado, repercutiendo además en un considerable descenso del precio medio y suelo en estas rutas, hasta hace muy poco fuera del alcance de muchos bolsillos, un incremento del 51,7% en la circulación de los trenes AVE de Renfe, que en la relación Madrid-Barcelona han pasado de 18.400 en 2008 a 27.900 en el pasado 2022. Recordando que además de los servicios con Zaragoza-Madrid, esta novedad incluía los trenes Avant, la media distancia de alta velocidad, que unidos a otros trenes que prestan servicio con la ciudad condal, como los Albia, han llegado a sumar 407.000 a lo largo de estos 15 años de servicio de alta velocidad. Precisamente, los servicios Avant han sido otra de las grandes mejoras en esta zona del país, pues primero Lleida y Camp de Tarragona y después Girona y Figueras quedaban unidas a Barcelona en tiempos muy competitivos y a precios más moderados gracias a los distintos abonos posibles.
Precisamente el llegar a Girona, Figueres y la frontera francesa fue otro gran salto histórico para estos servicios de altas prestaciones, que se conseguía en el 2013, ahora hará una década, gracias también al otro gran hito ferroviario de la ciudad condal, el túnel Bajo Barcelona. Este túnel, no exento de polémica por los miedos a posibles hundimientos o fallos en el terreno, incluso en la Sagrada Familia, al pasar a pocos metros de los cimientos del templo de Gaudí, disparó todos los miedos. Si bien lo ocurrido en el Carmel y sobre todo en su momento el hundimiento de las vías en la entrada a Sants en l'Hospitalet obligó a reforzar al máximo las medidas de seguridad previas, estudios y demás detalles para que no se produjera ningún problema. Una infraestructura también conocida como túnel del ensanche que se hizo en tiempo récord y sin ningún tipo de problema y que cruza la ciudad de sur a norte en casi 5,8 kilómetros de longitud, pasando por calles como Provenza o Mallorca y que comienza o arranca, según se mire, en los terrenos de la futura estación de La Sagrera y que el pasado mes de enero cumplió una década desde su apertura. Precisamente la estación de La Sagrera es otro de esos hitos que marcarán el futuro ferroviario de Barcelona, una colosal estructura que supondrá no solo una gran estación intermodal y que pasará a ser la gran estación de la ciudad, unida por trenes de todo tipo, incluidos alta velocidad, cercanías, metro e incluso una estación de autobuses, y que además supondrá una total transformación de ese área de la ciudad, cerrando la cicatriz ferroviaria que llevaba separando barrios desde muchas décadas atrás y que recientemente sumaba un nuevo paso con la apertura de la nueva estación de Sant Andreu. Informaciones estas, la del proyecto de La Sagrera y la nueva estación de Sant Andreu, que os detallé en sendos vídeos del canal. Barcelona se encuentra en estos momentos en una fase de importantes obras ferroviarias. El acceso de cercanías a la T1 del Prat, las ampliaciones y soterramientos de rodalías y ferrocarrils, así como el metro de la ciudad o el tranvía por la Diagonal, sin olvidarnos de la futura conexión con Andorra. Informaciones todas estas de las que iremos informando en el canal, o los avances de esa obra tan importante y esperada que es el Corredor Mediterráneo, que poco a poco y a pesar de su lentitud y retraso va sumando etapas y pronto se podrá al fin hablar de servicios de alta velocidad ininterrumpidos con Valencia, Alicante, Murcia o Almería en tiempos muy inferiores a los actuales y en la que se espera se convierta en la segunda ruta ferroviaria más utilizada de España. Otro de los avances de estos años ha sido la conexión por alta velocidad con Francia, incluyendo París, si bien ha tenido cambios importantes, pasando de ofrecerse conjuntamente entre Renfe y la SNCF, la Renfe francesa, a ahora yendo cada uno por su lado y con Renfe aspirando a poder ofrecer dichos servicios en competencia con la marca francesa a lo largo de este mismo año, incluyendo más adelante la irrupción de la marca Irio en estas rutas con varias ciudades francesas y también con el norte de Italia, informaciones estas de las que os he ido informando en otros vídeos del canal. Además, en estas semanas se ha hablado mucho de los futuros servicios de trenes nocturnos que unirán Barcelona con varias ciudades europeas, un tipo de servicio y de rutas a las que dedicaremos muy pronto un vídeo en el canal. Como ya hemos comentado, uno de los éxitos de la línea ha sido el número de viajeros, que no ha parado de crecer, incluyendo el histórico sorpaso al avión, que se ha ido consolidando con el paso del tiempo. Respecto al número de viajeros, Renfe ha recordado estos días que en el primer año de servicio AVE entre Madrid y Barcelona fueron 5,7 millones de viajeros, mientras que en el 2022 fueron más de 12,1 millones los que han confiado en estos servicios, lo que supone un crecimiento del 112,2% respecto a ese primer año de servicio, y sin contar con los viajeros que utilizaron los servicios de Wigo y desde el 25 de noviembre los trenes de Irio, cifras que seguramente sean superadas de largo en este 2023 recién comenzado y donde la competencia de las tres marcas, 4 si incluimos Aplo, será más que feroz. En total, en estos 15 años, Renfe ha transportado a 140,66 millones de viajeros en los servicios de alta velocidad que ha implantado con origen o destino Barcelona, todo a pesar de las muchas mejoras pendientes todavía en algunas rutas con la capital catalana, especialmente en el norte del país, pues más allá de Zaragoza, hacia Navarra, País Vasco, Castilla y León o Galicia, los servicios todavía son muy limitados y con tiempos muy largos, a la falta de avances significativos en obras de alta velocidad en Navarra o La Rioja que mejoren notablemente estos servicios. Mientras que por el otro lado, el sur peninsular, los viajes directos sin parada en Madrid con Córdoba, Sevilla
Sevilla-Málaga o Granada han ido consolidándose como una buena alternativa al avión, si bien se echan en falta más trenes y plazas, precios más reducidos y que algunas de dichas rutas puedan acabar, por ejemplo, en Huelva o Cádiz, así como mejoras de tiempos con Granada, ciudad que está a la espera de los avances en las obras del tramo de Loja para tener de verdad un buen servicio de alta velocidad. Muchas cosas logradas, como veis, pero también muchas cosas todavía pendientes en un 2023 que se aventura apasionante para esta ruta y para Barcelona en particular, y que por supuesto iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.